Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días. Hoy es 9 de marzo, lunes del 2026. A esta hora, a las 8:07 de la mañana, Bonita Radio, en Noticias con Café. Vamos a hablar un poquito de cómo está la cosa en Estados Unidos con relación a lo que entienden los estadounidenses está ocurriendo con la guerra de Irán versus lo que es un problema para el presidente Donald Trump. Lo que pasa en Puerto Rico en un 8 de marzo. Lo que hicieron ayer las Lolitas, esa representación que trae la histórica mujer que en el 1954 llegó hasta el Congreso de Estados Unidos para llamar la atención de lo que ocurría en aquel momento y sigue ocurriendo con la colonia más antigua del mundo. Puerto Rico, Estados Unidos, su carcelero, vamos a llamarlo de esa manera hoy. Ciary Pérez Peña y lo que se supone que suelte hoy la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, si la refiere o no a la oficina del fiscal especial independiente, todo lo que está ocurriendo en la legislatura y cómo la lealtad de ese nuevo legislador del Partido Nuevo Progresista, representante José Cheito Hernández, caducan con el pueblo de Puerto Rico. Lo que traemos hoy en el contexto de la demanda contra Jay Fonseca, Telemundo y Tony Mojena. Y es lo que Elías Fernando Sánchez Sifonte y su esposa Valery Rodríguez Erazo, la que está tratando de correr para algo, no sabemos para qué, la próxima elección del 28, dejan de contestar, pero más importante lo que no quiere contestar Valery Rodríguez Erazo y el contexto. Después de 8 años, de realmente 9 años de aquel divorcio que se diera entre Valery Rodríguez Erazo y Elías Fernando Sánchez Sifonte en medio del huracán María. Y yo lo quiero traer porque siempre aprendí en el periodismo que hay un día detrás de otro. Y en aquel momento, Elías Fernández Sánchez Sifonte lo negó, pero a brazo partido, a 2 periodistas, a un protagonista del entretenimiento, de presentador de noticias, Rubén Sánchez, y a la compañera periodista Melissa Correa. Y no solamente yo tenía la razón, tenía los documentos y siempre los saqué, pero Elías Fernando Sánchez Sifonte y Valery Rodríguez Erazo subestimaron aquella información, sobre todo al medio de comunicación que la estaba trayendo.
Después de 9 años, no solamente le voy a volver a sacar la evidencia, voy a traer información nueva que tengo con relación a aquel divorcio. Y lo que yo me temía, que en efecto 9 años más tarde, lo puedo probar y establecer. Vamos a ustedes, gracias por estar por ahí. Recuerden, pueden siempre apoyar a nuestro proyecto a través de este chat cuando estemos en vivo. Gracias por lo que lo hacen. Por ahí está todo el mundo que quiere escuchar realmente qué es lo que voy a traer hoy. La historia está en bonitasradio.net desde las 5 de la mañana. Así que pueden ir allá. Es una historia breve, como siempre, basada en documentos, un excelente informe y recomendación, por lo menos minucioso, desde el punto de vista de lo que es ese caso de un magistrado federal que se le encomendó la misión de parte del juez presidente de esa corte y quien dirige el procedimiento de esa demanda desde el 2022, Raúl Arias Marzuach, para que manejara el asunto del descubrimiento y de lo que se está quejando la defensa y la representación legal de Jay Fonseca, Telemundo y Tony Mojena, de que los demandantes, después que radicaron, no quieren contestar interrogatorios, lo que ha detenido básicamente el procedimiento de descubrimiento de un caso que ya tiene vista o señalamiento de juicio para el 2027. Por ahí llegó Florence primero. Gracias, Florence, por estar por ahí siempre. Edgardo Núñez, Nelson Guzmán, Norberto Cancel, Humberto, María Pérez, Magali Osorio, José Miguel, Gavinario, Carmelo Rodríguez, alias Malungo. Saludos, amigos. Vivian López, Madeline Rivera, Carolyn Miranda, Carmen Dávila. Una de nuestras Lolitas, Adalberto Ramos, Luz Díaz desde Winter Garden, Mildred Lozada, Ariel Cartagena, de Cibones, María Buzó, Lilian Ferrer, Iber Grajales, Jorge Caraballo, Mick Berni, Tito Crespo y FIFA. Saludos, amigos. Por ahí está Tati Pérez, Yanni Moreno, Heidi Ramírez desde Michigan, Carlos Maldonado, Sandra García también desde la diáspora, Chaca Downs, Iris Minerva Elías, JR Mayagüez, Sandra Infanzón, Rita Guzmán, Gloria Ramos, Hilda Rodríguez, Víctor Cruz, Delia Martínez, Carmen Rodríguez, Carmen Doris Pagán, mi amiga. Chaca Downs, Chaca, desde Rochester, tengo una sorpresita para ti. Irving Maldonado, Luz Colman, María Judith Colón, Luis Daniel Ortiz, rayos, gente, Edgar García, Eli Ortiz, San Juan Paloma, Norma Rivera, Irving Maldonado. Gracias, Irving, por tu aportación. Todo el mundo, Edith Martínez y Centeno de Country, Miguel Rivera, Eneida Soto y Tito Mode. Miren, yo voy a empezar con esto. Chaca Downs amenazaba todos los días con enviarme una imagen de cómo estaba el asunto de la nieve en Rochester. Miren, esto era en Rochester el 25 de febrero. Gente, habrá más nieve. Estará más oscuro de día. Pero miren cómo amaneció hoy. Chaca, te la comiste. Esto es Rochester hoy. ¡Qué increíble! Así es el clima. Primero, qué belleza. Aquella carretera que casi no se podía transitar, mírenla hoy. Esta mañana, qué cielo más increíble. Qué colores más hermosos. Esa es la belleza de hoy. La quería compartir con ustedes. Lo envía Chaca, Rochester, Nueva York. ¡Uy! ¡Qué frío hacía allí! Y ahora debe estar frío, pero no tanto. Por lo menos se puede transitar y uno se pone los famosos abrigos, etcétera. Gracias por ese envío, Chaca. Te deseo éxito, como siempre, y a tu esposa. En Estados Unidos nosotros hemos hablado en muchas ocasiones de cómo ha reaccionado la ciudadanía, sobre todo aquello que genera más violencia, que es lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos con las políticas de Donald Trump, manejando no solamente legislación, operativos de ICE en contra de los inmigrantes. Lo último que ha pasado en el contexto de los archivos Epstein es lo que manejan los estadounidenses y se maneja fuera de ese país, de que lo que ha hecho el gobierno de Donald Trump con el gobierno de Israel, atacando a Irán, es definitivamente tiene un pespunte en el área de Estados Unidos para tratar de desviar la atención hacia un asunto de seguridad nacional de lo que es un asunto
crítico, no solamente para Donald Trump, sino para el Partido Republicano. Nosotros hemos visto un sinnúmero de manifestaciones, sobre todo de quienes no han dejado caer el asunto de los archivos Epstein, además de los medios de comunicación que las cubren, son las víctimas. Ayer fue el 8 de marzo. El 8 de marzo, en un contexto en Estados Unidos puntual con relación a la red, la marca de trata humana y de daño, de hostigamiento, de agresiones, incluso físicas, contra mujeres en edades tan increíblemente menores como de 10 años en adelante, en esa red Epstein. Esto fue lo que pasó ayer. Alguien le recordaba en Nueva York precisamente al gobierno de Estados Unidos que la guerra contra Irán no va a detener lo que es un hecho, y es que los archivos Epstein tienen que continuar siendo lo más importante para la discusión pública estadounidense, porque incluso ubican al presidente Donald Trump como quien pudo haber, o por lo menos dicen que hay evidencia. Hay un 302 del FBI, que es un documento después de una entrevista de un agente federal a una víctima, que establece que la víctima le cuenta cómo a sus 13 años Donald Trump pudo haber abusado de ella en un momento dado en esa red de Epstein. Y da demasiadas descripciones, demasiados detalles, como para usted creer lo que nadie podría no creer cuando tiene ante sí a una víctima de violencia, en este caso de agresión sexual. Me parece importante seguir destacando cómo se está moviendo la opinión pública estadounidense con relación a los archivos Epstein. No olvidemos que también hay una información adicional que ubica en el Departamento de Justicia de Pam Bondi lo que aparentemente es el truco y el haber ido a eliminar archivos que colocaban al presidente Trump en precario con relación a la justicia. Lo que no ha hecho Pam Bondi, Todd Blanche y el liderato de ese Departamento de Justicia bajo el Partido Republicano con este tema, que es quizás el escándalo mundial más grande en términos de acusaciones de pedofilia, después de que en tantos países se ha hablado sobre este asunto, y tenemos uno bastante cercano, que es las investigaciones que trajo la compañera y colega y amiga Lidia Cacho en México con relación a la red de pedofilia y trata de niñas en México. En Puerto Rico, en el 8M se dio una manifestación que siempre me llama la atención, que me parece que es súper importante para destacarla, y es el recuerdo de Lolita Lebrón en lo que se conoce ya como las Lolitas. Tengo que decir que nosotros en Bonita Radio tenemos Lolitas desde la persona que desarrolló este concepto, Vivian Mestey, con otras teatreras, que lo ejecuta desde el 2000, mediados del 2000. Honestamente, creo que en el 2013 fue que empezó más o menos, mucho más visible, hace por lo menos 6, 7 años. Y aquí tenemos a Carmen Dávila, que también participa de las Lolitas, la amiga Gloribel, periodista, compañera periodista. También Norma Rodríguez participa de las Lolitas. Y me parecía importante traerlo, presentárselo, porque es eso que pasa en Puerto Rico, que nos deja una idea bastante clara de dónde estamos cuando queremos destacar lo que ha ocurrido en Puerto Rico a nivel de la historia. Y aquí voy a hacer un paréntesis sobre ese mismo tema para traer por qué ustedes ven que estas mujeres llevan un arma de fuego o un arma de fuego simulada, ¿no?, de juguete, con una flor.
precisamente porque en el 1954, cuando Lolita Lebrón llegó allí con otros nacionalistas a lo que se denominó un ataque al Congreso, pero que realmente los disparos vinieron de los guardias del Congreso. Lolita Lebrón, cuando fue arrestada, dijo claramente: yo no vine aquí a matar a nadie. Y esa es la simbología de esa pistola con una flor. Porque Lolita Lebrón estuvo 25 años en la cárcel cumpliendo antes de que el presidente Carter la indultara a ella y a los otros nacionalistas por un ataque al Congreso que realmente, vuelvo y repito, las balas nunca salieron para asesinar a nadie en ese recinto. Esa es la verdadera historia, y hay una internauta de Bonita que hizo un comentario que ella le parecía que llevar la pistola en esta manifestación no era de su agrado, le parece que era un elemento de violencia que no se debía traer, pero eso tiene una explicación en el contexto teatral en que se establece este proyecto de las Lolitas. Yo espero que Taisa me esté escuchando y pueda haber contextualizado correctamente por qué, y agradecida de su comentario. Salimos del elemento cultural, pero sobre todo importante de la conmemoración del 8 de marzo, que no es otra cosa que la reivindicación de los derechos de las mujeres representados desde principios de siglo en aquellas mujeres que trajeron una protesta importante en medio de la muerte de unas compañeras en una fábrica en Estados Unidos. Al final de este programa yo le voy a dejar también un elemento educativo importante sobre ese día del 8 de marzo. Para entrar entonces en esta línea que dice la gobernadora, que ella va a terminar con la sindicatura del Departamento de Educación, a lo que la llevó por segunda ocasión la corrupción del Partido Nuevo Progresista en el Departamento de Educación. Y dice la gobernadora que después de esta reunión con la secretaria, lo que hay es un esfuerzo para lograr una ruta, como tituló uno de los medios de comunicación digitales, para que ese plan de corrección, ese plan de acción correctiva integral para sacar al síndico se diera de una vez y por todas y el Departamento de Educación pudiera trabajar fluidamente con sus fondos federales. Yo lo voy a decir con todas las letras. Esto es una alarma para aquellos que entienden que el Departamento de Educación, desde que Víctor Fajardo y el Partido Nuevo Progresista, la administración de Pedro Rosselló González, identificaron que era el botín que podían tener a través de los contratistas para hacer campañas cada 4 años, se dé nuevamente. Y yo lo digo con todas las letras porque eso es lo que ha ocurrido, porque no es solamente Víctor Fajardo. Lo dejamos atrás cuando el juez Héctor M. Lafitte lo sentenció a cumplir 13 años de cárcel y en efecto cumplió el 85% de esa sentencia. Pero es que llegó la administración de Ricardo Rosselló Nevares y no habían pasado 2 años y Julia Kelleher hizo exactamente lo mismo en el Departamento de Educación. Le dio la posibilidad a los contratistas de tener contratos y ella poder entrar en acuerdos como que un solar del Departamento de Educación en Santurce se le vendiera a $1 a un desarrollador de un inmueble como es Ciudadela, y últimamente tuviera ella la posibilidad de tener un apartamento alquilado en ese recinto. Así que la corrupción del Departamento de Educación empezó con el PNP y no ha terminado con el Partido Nuevo Progresista. Y el hincapié en que no ha terminado es que si ustedes piensan que dejaron de robar en el contexto de una sindicatura, se equivocan. Porque ahí está, y sé
Ivette, que te debo. ¿Cómo se dio la contratación millonaria en términos de seguridad cibernética con Subo, la corporación, versus la corporación que en efecto había ganado la subasta? Y eso es bien importante porque por ahí no solamente hay fondos federales, sigue habiendo lo más importante en ese departamento, que es la mano del Partido Nuevo Progresista para hacer campañas cada 4 años. Eso es con sindicatura. Imagínenselo sin sindicatura. Recordemos que el Partido Popular, cuando estuvo la administración empezando de Sila María Calderón, eliminaron la posibilidad del síndico porque demostraron que podían administrar sin corrupción. Después llegó Julia Keller. Yo les voy a dejar eso ahí, ponlo en la nevera. Y yo sé que hay mucho en la nevera, pero ponlo en la nevera. Esto se pone bien interesante. Vamos a Ciary Pérez Peña. Yo quiero empezar con el representante de Nuevo Cuño por el precinto 3 de San Juan, Cheito Hernández. Este joven comenzó bien bocón a hablar sobre lo que supuestamente es la prioridad de la Cámara de Representantes, que es hacer una investigación independiente para ver qué fue lo que ocurrió con Yabucoa Autoservices y Ciary Pérez Peña. Yo voy a empezar diciendo que Cheito estaba bien contento porque él ganó, bien cuestionado, esa victoria de Cheito después de tanta irregularidad que hubo en el precinto 3 frente a la elección con Eva Prado. Pero ahí está Cheito celebrando con la gobernadora en el 2024. O la gobernadora celebrando con él. Y ahora Cheito dice que él va a citar a la secretaria. No importa si Lourdes Gómez saca hoy la investigación que se supone determine si va a referir a Ciary Pérez Peña a la oficina del fiscal especial independiente, pero sobre todo dice él que la citación que él extendió no es necesariamente a Ciary, es al centro de inspección. Ah, Cheito. Vamos por parte, Cheito. Es decir, que usted que hizo tanto ruido diciendo que era tan bueno en la fiscalización, alguien le dijo, espérate, cálmate ahí. Y lo más seguro fue Tomás Rivera Chatz, porque él es el que ordena los asuntos ahí en la legislatura, independientemente que el cuerpo hermano, como es la Cámara de Representantes, tenga un presidente que se llama Johnny Méndez. ¿Alguien ha visto a Johnny Méndez? ¿Alguien sabe dónde está Johnny Méndez? Pues yo me imagino que Tomás dijo, no, esa la tenemos que salvar a la gobernadora porque eso le hace daño al partido. Entonces van a citar, primero iban a citar a Ciary Pérez Peña, no es a Ciary, es al centro de inspección, como si el centro tuviera patitas y viniera. Mire, hay una cosa que se llama personalidad jurídica. Hay una cosa que se llama que la personalidad jurídica de la corporación la representa Ciary Pérez Peña, que era la dueña en el momento de estas irregularidades, que de una deuda de 975,000 solo pagaron 5,000. Así que no venga ahora a recoger vela, a hacer una reversa que nadie se la puede creer, porque alguien le dijo, nene, no te esmandes, así no es. Porque yo lo destaqué la semana pasada y vuelvo y lo repito, al Partido Nuevo Progresista, a Tomás Rivera Chatz, a Carlos Johnny Méndez, a la gobernadora, no le interesa decirle la verdad al país. Les interesa seguir mintiendo, utilizando personajes como Cheito, para que supuestamente griten que ellos son bien transparentes y finalmente lo que tiran es una sombra alrededor del caso de corrupción bien temprano en la administración
no solamente de Jennifer González, de Tomás Rivera Chatz y Carlos Johnny Méndez, porque no olvidemos que tenía que pasar por el crisol del Senado y el Senado la confirmó. Ciary Pérez no está ahí nada más porque la gobernadora decidió que la iba a poner ahí. Ciary Pérez está ahí gracias a un Senado que no hizo lo que tenía que hacer, que no hizo la investigación completa del asunto de Yabucoa Auto Service. Y ahí está Noel Pérez, su padre, Ciary Pérez Peña, cogidos en pifia por documentos que saca el periodismo desde bien temprano en este año. No olvidemos que esta es una investigación de los datos son los datos y Bárbara Figueroa que la maneja y la discute con Jay Fonseca en ese programa. Dicho eso, gente, ¿qué podemos esperar hoy de la secretaria? Si la secretaria llamó ayer a Ciary y le dijo, Ciary, lo lamento, pero esto está casado, aquí no hay break. Si la gobernadora llamó anoche a Ciary y le dijo, hoy te vas, hoy la secretaria va a tener que decir que te tiene que referir al FEI. Yo creo que no importa lo que haga el FEI, un referido al FEI no salva a Ciary Pérez Peña. Yo pensaría que si hay voluntad en el gobierno del Partido Nuevo Progresista de Jennifer González, Carlos Johnny Méndez y Tomás Rivera Chatz de ser transparente y tratar de manejar eso que tienen desde hace mucho tiempo de que la gente piensa que aquello que dijo el ex fiscal federal Guillermo Gil es cierto, que la corrupción tiene nombre y apellido y se llama Partido Nuevo Progresista. Manejarían este y otros tantos casos de corrupción o de aparente corrupción de una manera asertiva. Pero eso no es lo que ha ocurrido en la historia de Puerto Rico de los últimos 25 años de ese partido. No es lo que ha ocurrido cuando los libros de historia tienen que decir y establecer que ese partido logró tener a un gobernador que tuvo que renunciar por los asuntos de aparente corrupción, a cientos ya de funcionarios electos y de funcionarios del Ejecutivo, del Legislativo, obviamente ahí están los electos, convictos por corrupción. ¿Qué va a pasar hoy? Veremos. Si Lourdes Gómez se va a tirar para atrás y va a decir, como alega la gobernadora desde que empezó a cambiar el discurso y la narrativa, de que lo que pasa es que esto es una conducta de Ciary Pérez Peña cuando era una persona privada a través de un negocio que tiene unos cuantos años con ella y que el año pasado, a finales de año, fue que lo vino a pasar a nombre de su padre. No sabemos. Esperemos. Si la secretaria va a decir que necesita más tiempo. Bárbara incluso habló del informe del Departamento de Transportación y Obras Públicas y en el informe de Transportación y Obras Públicas dice ella que faltan documentos que parece que es bien finito y escucho a Jan Pérez Peña diciendo, no, lo que pasa es que solamente le dieron los anejos. A rayos, Jan Pérez Peña, mire que yo había visto gente mala en la comunicación, usted se vota. Dicho eso, gente, no sé, me parece que esto está finito y va a ser complicado salir de ahí para Ciary Pérez Peña. Vuelvo y repito, más importante va a ser cómo la gobernadora va a manejar esto y sobre todo cómo la secretaria del Departamento de Justicia le va a dar cara al país, que yo estoy casi segura que no va a ser una conferencia de prensa, sino que va a hacerlo por un comunicado de prensa. Un comunicado que diga, no, miren, aquí no hay nada que hacer. Eso fue cuando ella estaba como persona privada. Dice JR, esto es un caso de corporación de robo al gobierno, eso es federal. No estoy tan segura si puede haber jurisdicción federal ahí, pero yo lamento decirle que si la Secretaría de Justicia ha demostrado ser una buena sastre jurídica,
el orden federal no tiene ojos para otra cosa que no sea para los casos de abuso y trata de menores, pornografía infantil, los asuntos de pedofilia, pero no del presidente Trump. Ojo, los de Yuyo, el que mata puerco en Camuy. Y para los casos de narcotráfico. No creo que para los casos de corrupción pública. El Partido Republicano, cuando llega al poder en Estados Unidos, el Departamento de Justicia, sobre todo que lo menos que debería investigar es cómo la secretaria del Departamento de Seguridad Pública hasta la semana pasada, Kristi Noem, gastó 222 millones en un contrato con fondos públicos, sin subasta, para un amigo suyo de Dakota del Sur. Que lo menos que debería estar investigando es la compra de un jet privado con habitación de 70 millones de dólares, disque para trasladar a los inmigrantes que están sacando de Estados Unidos y las deportaciones. O sea, no creo. Siempre que gana el Partido Republicano, hacen exactamente lo contrario a lo que hacen los demócratas en ese departamento. Atender el asunto de derechos civiles, darle muchos recursos a esa división, la división de integridad pública y la división de integridad pública, integridad profesional, en términos de la integridad de su personal en el Departamento de Justicia. Por más que quiera Muldrow, no me parece que tiene el apoyo del Departamento de Justicia para manejar ese asunto. Y vamos a lo que para mí es súper importante que vi en un documento público, que no lo he sacado, lo voy a sacar y lo voy a colocar en esta historia más tarde. Un documento público que habla de lo que se ha venido hablando la semana pasada con relación a cómo se está dando el descubrimiento de prueba en el caso que tiene contra Jay Fonseca, Telemundo y Tony Mojena, Elías Fernando Sánchez y Fonte y su esposa Valery Rodríguez Erazo. Yo quise sacar esta imagen, que es una imagen que venimos manejando desde hace mucho tiempo, desde el 2018. Cuando nosotros tuvimos información de que Elías Fernando Sánchez y Fonte en aquel momento, bien recientemente, había dejado de ser el representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Control Fiscal. Y esta imagen es una imagen de Valery Rodríguez Erazo antes de ir a hacerse las cirugías que se ha hecho, con aquellos personajes que mantenían una relación bien directa en la campaña de Ricardo Rosselló Nevares. Ahí está Alfonso Orona, el amigo y socio de Valery Rodríguez Erazo en su corporación CDO Group, Elías Fernando Sánchez y Fonte y Mabel Cabeza. Mabel Cabeza, y por eso puse esta imagen, porque Mabel Cabeza es importante a este documento que vamos a discutir ahora, que es un informe y recomendación que emite un magistrado federal, Héctor Ramos Vega, porque así se lo encomendó en el esfuerzo judicial el juez Raúl Arias Marzuach, que es quien preside el procedimiento de esa demanda. Una demanda que primero se radicó en el 2021 en la Florida, porque estaban viviendo en la Florida tanto Valery Rodríguez Erazo como Elías Fernando Sánchez y Fonte, y más tarde se trasladó a Puerto Rico porque ellos están residiendo en Puerto Rico. Yo sobre eso sí quiero decir algo que me parece importante y que tiene que ver con el asunto procesal, y es como en un primer momento Elías Fernando Sánchez y Fonte y Valery Rodríguez Erazo trataron de ver este caso en aquella jurisdicción, pero definitivamente pasaba algo bien importante en ese momento, y es que recordemos que esto ocurre en el 2021 inicialmente, y desde el 2019 Valery Rodríguez Erazo y Elías Fernando Sánchez y Fonte
están tratando de salir de Puerto Rico por lo que ha ocurrido en medio de el Ricky renuncia. Y es importante establecerlo de esa manera porque Elías Fernando Sánchez Sifonte y Valery Rodríguez Erazo siempre fueron bastante cuidadosos y manejaban sus asuntos mediáticos bien estratégicamente, precisamente partiendo de lo que para ellos era importante en relación al Ricky renuncia. Y una de las cosas que hace este informe, que para mí era lo más importante en el contexto periodístico noticioso, destacar, es que dice puntualmente que lo más interesante de que está ocurriendo en relación a esta demanda, en uno de los incisos de interrogatorios, es que Valery Rodríguez Erazo no quiere contestar lo que ella sabe de la investigación del Telegram chat. ¿Por qué a mí me parece que esto es importante en el momento en que estamos hoy y que se cuestiona que Valery Rodríguez Erazo y Elías Fernando Sánchez Sifonte no quieren, y esto es importante, no quieren traer información de ese tema cuando no solamente de ese tema, de todo lo que tiene que ver con una de las alegaciones más importantes, y es que ellos demandan por difamación, pero reclaman daños porque supuestamente esa difamación les supone pérdida de ingresos. ¿Y qué tiene que ver el hecho de que hoy Elías Fernando Sánchez Sifonte, en este caso, no él como demandante, sino en los interrogatorios a los que se le han sometido a Valery Rodríguez Erazo, ella no quiere hablar del Telegram chat? Precisamente porque si algo hizo el Telegram chat fue difamar, fue ir contra la credibilidad de personas incluidas correligionarios del Partido Nuevo Progresista. Y aquello que usted está imputando hoy, que usted está diciendo, tú me difamaste, me pusiste la máscara de corrupto y por eso yo perdí todo este dinero, ¿cómo es que tú estás trayendo eso cuando se supone que el Departamento de Justicia trajo una investigación que no acusó a nadie por el Telegram chat? Tú me estás diciendo a mí que yo difamé. No es por osmosis, pero son escenarios importantes, amén, de lo que no sabemos. ¿Por qué está haciendo esa pregunta la representación de estas tres entidades, incluida de Jay Fonseca? ¿Qué tienen ellos sobre la investigación que Valery sabe? ¿Intervino en la investigación? Son preguntas, no estoy diciendo que es así. ¿Intervino en la investigación? ¿Valery Rodríguez Erazo supo en algún momento quién investigaba y por qué? ¿Y cómo se dio la interacción de su esposo? Elías Fernando Sánchez Sifonte, en ese Telegram chat. Todo esto es importante para nosotros hoy, entonces, establecer por qué Valery Rodríguez Erazo no quiere contestar preguntas relacionadas al Telegram chat. Que a mí me parece también importantísimo en este informe que se recomienda al juez Arias que acoja, es cómo de todas las intervenciones que en esos interrogatorios que son discutidas por este informe, el magistrado
deniega solamente 5, dice que la recomendación es que contesten por lo menos 48 y declara sin relevancia también por lo menos 5. Y en una de ellas que le dice denegado a la defensa, a la representación legal de Jay Fonseca. Jay Fonseca aparentemente quería entrar a dilucidar quiénes sabían de la relación de amistad que tiene o que tuvo, no sé si todavía lo son, Mabel Cabeza con Valery Rodríguez Erazo. ¿Por qué esto es importante al 2026? Porque no olvidemos que Valery Rodríguez Erazo era contratista del gobierno de Puerto Rico cuando en el 2020, COVID-19, Mabel Cabeza fungía como la persona de confianza que manejaba todo lo que tenía que ver con las compras alrededor del COVID-19, específicamente aquellas que se dieron de pruebas rápidas, que nada más y nada menos provocaron que hubiera una transacción de $18 millones que la detuvo una oficial de Oriental Bank, porque era la cuenta que tenía el Departamento de Hacienda, cuando le querían entregar ese dinero para esa compra a un contratista allegado al Partido Nuevo Progresista. Todo eso es importante. Estamos hablando de que tú dices que tú me acusaste de corrupto y yo no soy corrupto. Estamos hablando de que tú dices que tuviste pérdida de ingresos por esa difamación. ¿Cómo es que se da entonces la relación de negocios entre Valery Rodríguez Erazo con amigas y amigos como Mabel Cabeza? Que también se da en el contexto de Elías Fernando Sánchez Sifonte, que ninguno de los dos quiere traer la información de la supuesta pérdida de ingresos. Yo creo que eso es importante, porque fíjense que seguimos colocando, y esta demanda y este descubrimiento de pruebas puede hacerlo, tanto como lo hace el periodismo todos los días cuando hace investigación y trae en una mesa cómo es que se han dividido el mapa de Puerto Rico, los cabilderos, la ley 60, pero sobre todo los cabilderos del Partido Nuevo Progresista, los políticos electos y aquellos que alrededor del Partido Nuevo Progresista tienen función pública y han repartido el dinero público. Esto es vital. Es un descubrimiento que nos puede no solamente retrotraer al Telegram chat, es que de la manera en que ellos discutían en el Telegram chat lo que ocurría en Puerto Rico, en el negocio, visto como tal el gobierno de Puerto Rico, como un negocio privado de aquellos que hablaban y conversaban y se burlaban de sus correligionarios y hablaban mal de la oposición y acusaban a la oposición, pero sobre todo se burlaban del país cuando Cristian Sobrino y el propio Anthony Maceira traían información, el mismo Moncho Doral, Ramón Rosario, el gobernador entonces, Ricardo Rosselló Nevares, y tramitaban el gobierno de Puerto Rico como un negocio. Entonces, ¿quiénes son los corruptos? ¿Cuál es la conducta que tiene una persona que llama la atención de ese asunto y lo hace precisamente desde esa postura que no deja de ser cuestionable en el momento en que se está dando? Todo eso es importante y es lo que a mi juicio, entre otras razones, vuelvo y digo, no tengo información de por qué quieren específicamente esa persona. Estoy trayendo lo que me parece que es importante a la discusión de un descubrimiento de prueba que nos puede dar mucho. Y ustedes preguntarán, al Telegram chat, ¿qué fue Elías Fernando Sánchez Sifonte? Oiga, en las propias palabras en el 2019 de Edwin Miranda,
de Ramón Rosario, de los que participaban de este chat, era la mente maestra, la mano detrás. Y Ramón Rosario, el HP con cara de niño. Esto es una maquiavelización de esa estrategia de hacer gobierno en Puerto Rico. Y no estamos hablando de hace 50 años. Estamos hablando que estos personajes existen hoy. Valery Rodríguez Erazo tuvo contratos con el gobierno de Puerto Rico hasta que el año pasado la gobernadora la nombró como secretaria del DACO. Valery Rodríguez Erazo estuvo en CDO Group con contratos con agencias de gobierno. Y Elías Fernando Sánchez Sifonte sigue siendo la mano detrás de, no solamente ahora, de la estrategia para convertir a Valery Rodríguez Erazo en una candidata viable entre ellos del Partido Nuevo Progresista, sino que siempre está detrás de aquellos que quieren volver. Y no olvidemos que Elías Fernando Sánchez Sifonte estuvo ahí sin ningún problema diciendo hace 2 años con 2 colegas periodistas en un medio tradicional que le hicieron daño y que decían que él era corrupto. Y lo primero que hizo en esta administración fue colocarse de persona de confianza de Tomás Rivera Chats, de llegar allí al hemiciclo con su suegra, que es la que le consigue el dinero a Tomás Rivera Chats. Y hoy, detrás de la estrategia, con la ayuda de los presentadores, no les voy a llamar periodistas, a donde va sin problemas, Valery Rodríguez Erazo a vaciar los talking points para ser candidata en el 2028. Una línea interesante que plantea el magistrado Ramos Vega, recordemos que estas son recomendaciones que le hace al juez. Esas recomendaciones tienen obviamente que, además de ser validadas por el juez, la parte, en este caso, Valery Rodríguez Erazo y Elías Fernando Sánchez Sifonte, los demandantes, tienen 14 días para contestar, para decir están de acuerdo o no están de acuerdo. Me encantaría saber cómo es que van a atacar lo que no han querido producir en documentos, ni siquiera contestar, que tiene que ver con sus estados financieros, la relación de negocios que tenían con por lo menos 12, en el caso de él propiamente, clientes como cabildero, y en el caso de ella, ¿cómo contestará que no quiera traer lo que dejó de ganar, dice ella, en CDO Group? Porque después del 2022 que radicaron 21-22 que radicaron esta demanda, Valery Rodríguez Erazo siguió guisando. Pero ahora vamos a un contexto. Antes de eso, déjenme citar lo que me parece también importante de este informe. Y es esta línea que trae el magistrado cuando dice que el conocimiento que tiene a base de lo que estudia es que los demandantes han insistido en no traer la información sobre el alegado daño económico, etc. Y dice que si los demandantes insisten en que no tienen más documentos o información que presentar a los demandados, se les ordene certificar ese hecho en respuesta a cada una de las solicitudes. Esto es importante porque está diciendo, ¿saben qué? Que lo pongan bajo juramento, que ellos no tienen información, porque si la otra parte tiene, pues entonces su día tendrá que aquilatar el juez, porque estoy segura que esto no se va a ver por jurado. El juez, lo que ocurra con relación a eso. Dice el magistrado, en primer lugar, observo que en general los demandantes
no han explicado con suficiente precisión por qué no han proporcionado respuestas completas y no evasivas a los interrogatorios en cuestión ni han presentado determinados documentos solicitados. Sus objeciones son concluyentes e inútiles, es decir, ¿por qué no? Porque no lo quiero entregar. Por consiguiente, mi recomendación es obligar a la presentación de un documento o a responder a un interrogatorio. Se basa en gran medida en las vagas justificaciones proporcionadas por los demandantes frente a las detalladas explicaciones de los demandados. Mientras los demandados están puntualmente trayendo información súper específica, aquellos son vagos que son los que tienen que decir: yo tengo todo esto para probarte que tú me difamaste y me causaste daño. Gente, es bien importante establecer, no estamos hablando de 50 pesos, estamos hablando de 35 millones de dólares. Usted tiene que probar daño heavy. Yo dejé de percibir, además del asunto de lo que causa los dolores y las penas, etcétera, etcétera. Interesante. Así es que otra cosa que también hace el magistrado, que me parece súper importante, es que dice: ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Yo creo que lo más importante es que ellos están pidiendo honorarios de abogado. Yo se los daría. Esa es la recomendación del magistrado, porque todo lo que han hecho esta gente es dilatar el procedimiento a propósito. Así es que él le daría incluso los honorarios de abogado. Algo importante que tengo que decir: en el caso de la denegatoria con relación a lo que pidió la parte sobre Mabel Cabeza, el magistrado dice: es suficiente con que diga que ella es una íntima amiga de ella. Usted no tiene por qué entrar en quién más conocía de eso. Me parece importante también porque el juez dice: mira, es suficiente, saca de ahí, porque yo tengo que seguir, es excesivo seguir buscando quiénes eran amigos de Mabel Cabeza, etcétera, etcétera. Esa es una de las denegatorias que me parece más interesante. Volvemos por la persona que es Mabel Cabeza, a la historia de la corrupción o a la historia de las irregularidades del gobierno de Puerto Rico manejando fondos públicos. Y finalmente, lo que me parece que en 9 años nosotros tenemos más que claro. En el 2018, yo le saqué a Elías Fernando Sánchez y Fonte, que se divorció de Valery Rodríguez Erazo, lo que en aquel momento pensaba que era una transacción de negocio. Y esto es importante al descubrimiento de este caso. Para mí, quizás no lo es a nivel de prueba que vayan a pasar en ese juicio sobre el carácter. Yo no lo sé, no lo he visto en nada de lo que he tenido ante mí con relación a este caso. Pero para mí y la discusión pública de quién es Elías Fernando Sánchez y Fonte y quién es Valery Rodríguez Erazo, la que quiere correr hoy para algo, no sabemos para qué, pero siempre he dicho, quiere correr para algo y la quiere preparar Elías Fernando Sánchez y Fonte para eso. Es el hecho de que Elías Fernando Sánchez y Fonte y Valery Rodríguez Erazo, primero, los dos me bloquearon de sus redes sociales, ya él no tiene, o por lo menos no tiene como Elías Fernando Sánchez y Fonte a saber cuáles son sus redes sociales, porque debe tener algo para enterarse. Sobre todo manejan las de ella. Pero en el 2016, en esta foto, ellos tenían 4 años de casado. Se casaron en el 2012. Y en el 2018, cuando yo saqué el divorcio, Elías Fernando Sánchez y Fonte le dijo a Rubén Sánchez que eso no era cierto, que él estaba muy bien casado con Valery Rodríguez Erazo, y se lo dijo a la compañera Melissa Correa. Yo le saqué incluso la información digital de ese divorcio. Una información que trae el sistema digital de el Poder Judicial, que se divorció
en septiembre del 2017, sí, como lo oyen, una semana antes de que pasara el huracán María, en una vista de consentimiento mutuo en la sala 3006 ante la juez Wanda Soler Fernández, una buena PNP, que increíblemente en el 2019 le dieron un ascenso, una renominación como juez superior y está en familia en Bayamón todavía. Ellos dijeron que eso no era cierto. No solamente es cierto, yo traje la información. Lo que pasa es que en aquel momento yo me temía, y creo que lo dije así mismo en los programas que hice con relación al tema, que Valery Rodríguez Erazo y Elías Fernando Sánchez y Fonte se habían divorciado por un arreglo o por manejar precisamente, además del gobierno de Puerto Rico como un negocio, su relación como un negocio. Y es divorciarse para poder radicar bajo el nuevo régimen capitulaciones. Y en efecto, era una sospecha, pero nunca tuve la evidencia en aquel momento para traerla. Pero en este momento, Caribe, el sistema de donde están radicadas las escrituras que uno va a poner, por ejemplo, en la compra de una casa de $700,000 en Torrimar, pues está lo que se supone que se radicó en un momento dado para incluirlo en esa demanda, en esa escritura. Y lo hicimos, lo buscamos, después que tuviéramos información de que en efecto esas escrituras se dieron y que esa fue la razón por la que Elías Fernando Sánchez y Fonte se divorció de Valery Rodríguez Erazo en el 2017. ¿Qué ocurrió primero? Que Valery Rodríguez Erazo y Elías Fernando Sánchez y Fonte se divorciaron. Y lo segundo que ocurrió fue que se compraron esta casa de $700,000 en Estancias de Torrimar. La presentación de la escritura pública de capitulaciones, la número 8, fue otorgada el 29 de noviembre del 2017. Sí, gente. En medio del desastre del huracán María. ¿Quién la otorgó? Pues bien interesante el que uno de los Walter Jiménez entre el presidente de la universidad, el expresidente de la Universidad de Puerto Rico bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares, su hermano, Walter F., o su otro hermano, que además es médico. Yo entiendo que fue el médico, el que fue presidente de la Universidad de Puerto Rico, amigo de Valery Rodríguez Erazo y de Elías Fernando Sánchez y Fonte. No creo que fue él, porque lo único que se establece en esa escritura es Walter Alomar Jiménez. Todos se llaman igual, con un segundo nombre distinto. Y el que fue presidente de la Universidad de Puerto Rico trabajó con Valery Rodríguez Erazo. No me parece que era tan burdo. Creo que fue el hermano, el más chiquito, el que tiene como 2 o 3 notarías, porque parece que él es más médico que abogado. Yo insisto que la importancia de esto hoy es precisamente manejar el carácter de esta gente. Manejar lo que se atreven a hacer en medio
de un desastre como el huracán María. Divorciarse, porque tienen allí una juez que va a abrir sala para divorciarlo. No tenía que abrirla el 9 de septiembre porque eso fue una semana antes del huracán. Pero después, procurar una escritura de capitulaciones, colocarla, presentarla en el 2018, pero antes de eso, obviamente, comprar la casa. Yo me quiero casar, yo me quiero divorciar, para volverme a casar, obtener el régimen de poder hacer las capitulaciones después que nos casemos, porque en el 2012 eso no era ley, y poder radicarlas y presentarlas, a dejarle una casa segura, un techo seguro a mis hijos. Si de esa manera manejan su vida personal, imagínense lo que hacen con los fondos públicos. Imagínense lo que se atreven a hacer con la propaganda de venderse como una joya para ser candidata en el 2028. Esto es un descubrimiento que se da precisamente porque hay todavía sistemas que nos dejan ver. Imagínense lo que quiere hacer Tomás Rivera Schatz con aquello que no se ve, pero que no le quieren dar a usted a través de la ley de transparencia, que le quieren hacer la vida a cuadro para que eso usted no lo pueda ver, lo que usted tiene derecho a saber. Y es exactamente lo que están haciendo en una demanda que obligan a 3 partes a gastar dinero, a defenderse, porque ellos alegan que tienen daño por lo que dijeron en esos programas. Y hay una línea adicional que quiero discutir brevemente. Está totalmente incluida en nuestra historia y tiene que ver con un concepto que se baraja en Estados Unidos hoy con relación a cómo una parte puede obligarlo a empujar una representación legal, que usted se tenga que defender de las alegaciones de una demanda, aun cuando sean frívolas. Y ese concepto se conoce como la demanda estratégica contra la participación pública. Y creo que es el mejor momento para discutir esto y que se dé en el contexto de la demanda de Elías Fernando Sánchez y Fonte, Valery Rodríguez Erazo y sus sociedades de bienes gananciales contra estas 3 entidades, incluido Jay Fonseca. Me parece súper importante en el contexto histórico en que estamos hoy. Porque precisamente no solamente está esta demanda, hay demandas que se le han radicado a compañeros periodistas precisamente para que cesen en seguir comentando, trayendo investigación sobre lo que está ocurriendo con determinadas personas. Sé que hay un procedimiento contra la compañera Sandra Rodríguez Coto, de una ex secretaria del Departamento de Recursos Naturales del Partido Nuevo Progresista, donde el socio de Ramón Rosario es el abogado de la ex secretaria Tania Vázquez. El concepto por definición, y tengo que decir algo primero, esto es un concepto que trae en la discusión mediática de las redes sociales una persona que se llama Salvio Cardona, es un agrónomo de Aguadilla, que me parece que hizo un despliegue de información bien interesante y trajo el concepto en el contexto de esta demanda y lo que podría estar dándose. Pero yo busqué información sobre el concepto que en inglés se le conoce como SLAPP. Y es una información que trae el Instituto de Educación Legal de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, que establece que es una demanda presentada por personas y entidades para disuadir a sus críticos de seguir generando publicidad negativa en su contra. Y dice específicamente la Universidad de Cornell: las demandas SLAPP no tienen ninguna base legal real contra los críticos. Las personas presentan demandas porque pueden impedir temporalmente que sus críticos hagan declaraciones públicas en su contra, o lo que es más habitual, para que los críticos dediquen todo su tiempo y recursos a defenderse en las demandas SLAPP.
Dada su capacidad para impedir que las personas ejerzan su derecho a la libertad de expresión, más de 30 estados han adoptado leyes anti-SLAPP que facilitan a los demandados en demandas de este tipo que se desestime el caso desde el principio, antes de gastar mucho dinero en honorarios de abogados. En casos graves, una ley anti-SLAPP puede incluso exigir al demandante que pague los honorarios legales del demandado. Y ahí los voy a retrotraer a lo que dice el magistrado Héctor Ramos Vega. Mire, en esta etapa, la insistencia de estas personas de no contestar lo que detalladamente le está pidiendo el demandado, los demandados. Incluso yo estoy recomendando que se le paguen los honorarios por esas mociones en que han tenido que recurrentemente venir al tribunal para decir no están contestando. Porque lo que han hecho en el ejercicio del trabajo y de contactarse con los abogados de los demandantes en el pleito regular es tratar de impedir llegar al tribunal, pero no han podido, porque ellos no quieren contestar. Esto va a ser bien interesante. Me parece que es súper importante y urgente que atendamos a esto, porque lo que está aquí, gente, es precisamente lo que nosotros hemos dicho siempre que está ocurriendo en Puerto Rico y sobre todo lo está diseñando el Partido Nuevo Progresista. Lo que no quieren es que ustedes se enteren. Lo que quieren es ir en contra de aquellos que insisten en traer la información para que ustedes tengan, además de todas las versiones, información documentada, investigaciones que fuera de duda dicen cómo se está generando discusión pública con fondos públicos en Puerto Rico, entre otras cosas. Eso está ahí. Yo les agradezco que hayan escuchado, que hayan participado, sobre todo a todos los que estuvieron presentes en nuestro programa, que recuerden que siempre pueden donar a nuestro proyecto a partir de este chat cuando estamos en vivo, que también lo pueden hacer en bonitasradio.net, en fundacionperiodismo21.com, siempre a través de Bonitas Radio y de Periodismo 21 en ATH Móvil, y también lo pueden hacer a través de cheques y giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 y enviarlo a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Éxito, gracias por estar una semana más. Recuerden que vamos a seguir compartiendo información y la pueden compartir con el mundo a través de todas nuestras plataformas. Suscríbanse, díganle al mundo que lo haga y nos vemos mañana en otro programa de Noticias con Café. Que la pasen bien y buen inicio de semana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.